Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Soy Mike, bienvenidos una vez más a mi canal. Bienvenidos a otro capítulo de Baldur Gate 3. Qué ganas tengo de jugar este juego, tío. Tengo muchísimas ganas de jugar y de ver las cosas nuevas, porque claro, toda esta parte, aunque haya cambios y tal, no sé qué drásticos serán los cambios, pero posiblemente sean pequeños, en plan de a lo mejor esta quest está aquí, o ni siquiera está esta quest que hicimos en la beta, o ha cambiado ciertas cosas, pero no será un cambio muy bestia. Entonces quiero ver más allá de donde nos dejaban llegar en la beta, así que vamos al lío, vamos para allá, vamos a pasarnos esta parte. Acabábamos de llegar en el nautiloide, en el nautiloide, o sea, pachurrarnos básicamente contra el suelo. Y vamos a ver cómo va el tema. Tengo muchas ganas de jugar, como ya digo. ¿Esto qué es? Una bandurria, qué bien. Un laúd, da igual, es una bandurria. Pues me gusta más el nombre de bandurria. He visto que tienen diferentes... O sea, hay una bolsa para las llaves, otra bolsa para los componentes en plan de alquimia y todo eso, y otra bolsa para la comida, para los paquetes de campamento y todo ese rollo, que eso está muy bien porque se llenaba el inventario de bananas y de cosas así. Y claro, ibas con una espada a dos manos, con un no sé qué, una armadura y un plátano, una coliflor. Era como, no sé dónde voy con todo esto. A ver, ¿esto qué es? Son cadáveres que tienen peces, porque no hay nada mejor que pillar suministros para el campamento de cadáveres, que es lo más... Además, peces que estaban en cadáveres. O sea, ya es un nuevo nivel de coger comida de la basura a coger peces de cadáveres que vete tú a saber cuánto tiempo llevan ahí. O sea, muy bien, es como muy... Ya no solo mancillas el cadáver, sino que encima le robas un pescado que tenía en el bolsillo, ¿sabes? O sea, el nivel... No sé, el nivel ya... O sea, yo entiendo que tengan necesidad de acampar y todo eso, y que en aquella época... Bueno, en aquella época, como si esto fuera, ¿sabes? Pero ya me entendéis, en una época medieval fantasiosa, pues la vida es dura, pero, tío, como para cogerle una sardina del bolsillo de un cadáver, macho, no sé yo hasta qué punto, ¿sabes? Cómo molan, tío, los gráficos. Son así sencillitos, pero molan mucho, tío. Están bien logrados. El agua y eso está muy chulo. A mí me gusta el rollete, la verdad. Me mola. Me mola cómo lo han hecho, me mola el tema artístico, me mola el tema este del mapa abierto y tal. No sé, mola. Es que es eso, es la esencia del Baldur Gate. Me flipa, me encanta. Me pregunto si aquí estará... A ver. Aquí había un secreto. Bueno, ahí hay cosas interesantes. A no ser que... ¡Oh, sí, me ha dejado! Bien. A ver... Dinero... Poción de velocidad... Una carta, que me la voy a dar a mí. Esto, que me lo voy a quedar yo, que es un rubí, que vale un cojón, además. Esto también. Y esto también para mí. Todo para mí. ¿Dónde era para mirar los...? ¿En qué botón? No, esto no es. ¿Aquí? No, aquí no es. Aquí tampoco. ¿Qué botón? Aquí, vale. Esta. ¿Vale? Esta, si no me equivoco, era una carta de los alpistas. Ahora no lo voy a leer porque estaba muy pequeño, luego ya lo leeré. Pero en teoría esta era una carta de los alpistas. En la beta lo era. Era una pista de que por aquí estaban los arpistas. Una pista de los arpistas. I've got one of those brain things cornered. There, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? Lo puedo intentar, soy una maga, pero... ¿Tendrá reflejos suficientes o sentidos suficientes para evitar que me ponga el cuchillo en la garganta? No. He fallado. Y cuerpo a cuerpo tampoco puedo darle, claro, porque... Ya está ahí parada sin hacer nada. No need for this to get messy. I need her alive.
Stow that blade, or I'll show you just how messy things can get. Promises, promises. But I have other business, I'm afraid. Now, I saw you on the ship, didn't I? Not? A ver, ¿puedo darle cuerpo a cuerpo? Voy a hacer, es que tengo menos. A ver. Bueno, cuerpo a cuerpo, le puedo dar, es un +1, o sea que tampoco, no sé si... Venga, voy a probarlo, ¿qué mata? Si total, lo mismo me mata, pero... Voy a probarle, darle un macatún, un 14. Voy a fallar estrepitosamente. ¡Ostras, tú! Strong Independent Woman. ¡Toma! Cabezazo. Your mind twists. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. What was that? What's going on? Nos hemos conectado. The worm. Of course. That explains things somewhat. And to think, I was ready to decorate the ground with your innards. Apologies. Disculpas aceptadas, seguramente hubiera hecho lo mismo. A kindred spirit. My name's Astarion. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched. Balduriano. Is that so? We clearly move in different circles. So, do you know anything about these worms? Algo parecido, sí. Turn us into... Of course it'll turn me into a monster. Esa risa ha sido un poco... O sea, no sé. It hasn't happened yet. If we can find an expert, someone that can control these things, there might still be time. Control, mejor curar, ¿no? Digo yo, porque... Well, yes, of course. But first things first. Ok, venga, vamos, vente para acá. You know, I was ready to go this alone. But maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Lead on. You approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. Compassion. Intentando controlarme. You can't move, can't think. Thinking is mercifully done for you. It will be a joy to serve, to die for it an honor. It's possessing your mind, forcing you to love it. But then the feeling slips. The creature's mind seems to focus elsewhere. A ver... Voy a ver si puedo... A ver si supero la tirada. Un 10, vamos a ver. ¡Toma ya! ¡Sí, señor! Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance. A vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive. And with your very body, you can provide. Y hombre, te vas a llevar un zapatazo en toda la boca. Con ventaja encima. Ya verás qué guay. ¡Sí, señor! You feel the creature's thoughts stumble against your magic, your will to resist. The monster lies exhausted, defeated. Its eyes, wet orange pearls, radiate malice. Bócate a calamares contigo. ¡Hala! Toma por culo. Esto es nuevo. Approach the sigil on the stone. Antes simplemente salía de... Magic glitters and swirls from it erratically, del portal. as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Au.
Hay que tocar todo. O sea. A hand? Anyone? Bien, me vale. Whatever you're doing is working wonders. Now a quick little pull should do the trick. ¡Uah! Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. Usually better at this. A bit shocked, but friend, it's a relief and a pleasure to make your acquaintance. Say, but I know you, don't I? In a manner of speaking. You were on the Norse Lloyd as well. Pues sí, sí que estaba así. I can only assume you too were on the receiving end of a rather unwelcome insertion in the ocular region. Ugh, qué asco. Gusano asqueroso. The insertee we speak of, this parasite, are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceremorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You don't happen to be a cleric by any chance, do you? A doctor? Surgeon? Uncannily adroit with a knitting needle? Eso, You creo... seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. As we've established, few enough can. It's not exactly a common affliction. We're most certainly going to need a healer, and soon, too. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? A healer... me parece cojonudo. Most excellent. A parasite shared is a parasite halved. Or something to that effect. Porque la clérigo que tenemos ha dicho que necesitábamos un curandero, o sea que muy buena no es. Thank you for pulling me out of that stone. It was an act of foresighted kindness, I assure you. For I have the feeling ample opportunities will present. Soy un clérigo, pongo tiritas. Divinas, pero tiritas. So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own portal. Hardly a promising introduction. Sí, pues no, mejor no hables de nuestro clérigo, porque tiene cojones. Tenemos un clérigo que dice que necesitamos un curandero. Eso para empezar. No da mucha confianza. Y luego después tenemos un mago que se ha quedado pillado en su propio portal. O sea, somos una parte disfuncional. Y un mago salvaje que lo mismo te tira una bola de fuego como que te tira, yo que sé, un cono de coliflores, ¿sabes? O sea, o explota directamente. No sé, háblame de ti. To tell, I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Ok. Vamos a hablar con los personajes. A ver, Gale, ¿qué dice? You're not versed in magic, are you? ¿Cómo que no? Una hechicera. Oh, I do apologize. I meant to ask, are you studied in magic? Namely, are you a wizard? Which you are not. If you meet any elder wizards, let me know. There is a matter I'd like to seek advice on from a master. ¿Eso es una pequeña puñalada de un mago a un hechicero? O algo así. ¿Qué está pasando aquí? Gale, no has empezado con buen pie, tío. Let's see. I hail from Waterdeep, City of Splendors. I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. Oh. I have a cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. There. Y tengo 1,5 millones de suscriptores en mi Instagram. I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard from one. Tale seems interesting. No empecemos a soltar mierdas de los demás.
Shadowheart, que tenemos aquí un problema, tú también, ¿eh? Tú tampoco eres muy... There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. Ok. Deberíamos de conocernos mejor. Must we? No harm in a little mystery, don't you think? Thank you. I'm sure we'll get along perfectly well. Vale. We haven't gone all that far yet. What are you referring to exactly? I suppose we'd go our separate ways. Not a slight on your company, of course. Perhaps. Perhaps not. If we do survive, we'll have separate lives to return to. I need to get to Baldur's Gate. There's someone waiting for me there. Someone I have to reach. As soon as possible. Ok. Tengo ganas de saber más de la historia de Shadowheart porque es eso, te contaban poquito, era como muy misteriosa, había ahí cosillas, no voy a spoilearos, pero por lo que no sepáis lo de la historia, pero digamos que tiene un secreto interesante y tengo ganas de saber más sobre ella. Y sobre el cubo ese que lleva, porque claro, eso es otra incógnita. Aquí nos encontramos a Leisel, si las cosas no han cambiado. No han cambiado. Bien. Yellow as a toad and twice as ugly. The thing's dangerous. Leave it for the goblins to kill. And if it escapes, how will you... Oh, a guest. Hola. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Get rid of them. Ok, a ver, persuadir, engañar. A ver si consigo. Tengo más 5. Bien, lo he conseguido. She's right. Let's go. We need to check out that blast. You didn't hear it? Shook our camp good, so we came for a look. No falles esto, por favor. Bien. Estoy teniendo suerte con las tiradas, la verdad. Northwest. Look for Nettie. Whatever your wound, she can mend it. Nettie. And be careful. There are goblin traps everywhere. Nymessa, come. Las trampas de los goblins están rotas, todas las que me he encontrado, al menos. Me down. Esa armadura va a ser mía, eso va a empezar. Bueno, mía no, porque soy un hechicero y no voy a llevar esa armadura, pero con mi otro personaje va a ser mía. Eso te lo aseguro. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. It is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gate tadpole, we must report to Augustil for purification. Y esa purificación, ¿de qué va? Porque, no sé, te meten algo por la nariz, porque vosotros no tenéis nariz, pero yo sí, ¿sabes? O sea, no sé yo si... You may as well suggest a wyvern bow to worms. The cure I offer will suffice as thanks. No puedes decir gracias. No puedes salir de un gracias, nada más. O sea, tampoco te digo que me aupes y me lleves a caballito, pero, chica, joder, un gracias no estaría mal. You! Not another step, hear me? Cállate, canijo. Boss! Got company up here! A canijo 2. What's this then? Trying to creep around us and loot the crypt? Not happening. Or is it the ship you're after? Don't matter either way. It's ours. All A ver. of it. Puedo iniciar combate con ellos. Y de hecho vendría bien, porque así soy una panda de pringados y conseguiría el loot, ¿vale? Pero claro, no sé si dándole a persuadir, engaño, no... Engaño... Intimidación... Les puedo intimidar. Si fallo, no es culpa mía.
Quiero decir, si fallan les tengo que pegar, no es culpa mía, ¿de acuerdo? Aunque no creo que falle porque tengo bastante carisma, pero si tengo que fallar en alguna tirada, me gustaría que fueran estas, ¿sabes? Pues no, he ganado, o sea, pues les ha acojonado completamente. Well, in that case, come on, you lot. No point in getting killed. Second worm gets the cheese and all. Second mouse gets the cheese, no? Nobody's getting any damn cheese. Now move it. Intimidación, engaño. Vamos a ver, voy a probar con engaño. No sé, por probar. Mierda, he fallado. No se me da muy bien imitar a medianos. O a gnomos, más bien. Probably your trap that did him in. Come through that door and you're getting a knife in the guts. The guts. A ver, un quesaco grande, me encanta, me lo voy a pillar. Hola para acá, para la saca. Todo lo que sea para beber. A ver. Esto, por ejemplo. Esto, no. With Yankee joining our company. Vale. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Bueno, no sé qué. No sé si va a ser agradable. Porque la verdad es que le hice la otra cosa no, pero. No es que sea muy amistosa, la verdad. Voy a pillar. Empezar a pillar chorizos y cosas. Lo primero de todo, hay que pillar, hay que dejarle sin chorizos. Mira, un cuadro también, para adentro, para la saca. Todo lo que se puede llevar, todo lo que no esté atado en el suelo. Ven aquí, no me pegues. Au, vale, ¿qué había dicho? Es su normal, se ha explotado ella sola. Le he echado grasa en el suelo y se han explotado ellos. Sí, señor, así me gusta. Porque tiene el fuego aquí, no lo tiene el otro. Vale, no pasa nada. Bien, así me gusta, sí, señor. Este es idiota. Se ha explotado él solo, tío. En plan de yo me voy, pero con todos. No puedo romperlo. O sea, hasta que no tenga movidas para desactivar trampas no puedo entrar aquí. Mira, esto es nuevo. Antes sí podías hacerlo aunque no tuvieras movidas de estas de trampero, materiales de trampero. Podías hacerlo. El campamento antes estaba como más oscuro y eso. Ahora está más iluminado. Eso me gusta. A ver. Anda, mira. Tienen como... ¿Quién es este? ¿Este es Gale? A ver. Menuda choza que se ha buscado. Y está como con ropa de campamento. O sea, como con ropa de estar por casa. Curioso, eso me gusta, ese toque. Mira, ¿ves? Están con ropa de estar por casa, me gusta. Me mola ese toque. Antes eso no pasaba. O sea, antes iban con su túnica o con su esa normal y ya está. Eso me gusta, que se hayan puesto más cómodos en el campamento. You're a good sport. Go to hell. An everyday expression. So trivial it's almost meaningless. But we've seen hell. It's real. And it isn't trivial. Nada más que no. A ver. Devils, dragons, mind flayers. They used to be abstracts. Pictures on a piece of paper. What a difference a day makes. Now we have tadpoles slithering through our heads like carnivorous feti. That's not abstract. Me voy a robar esto. Le voy a robar el tintero, porque vale lo suyo. Creo que esto también valía, así que se lo voy a robar. ¿Y esto qué es? No sé qué es, pero también me lo llevo. ¿Qué? No te importa, ¿no? me voy a llevar todo esto, porque yo qué sé, me apetece. Soy un cleptómano. Tiene un muñeco de pruebas. Me mola, que es como que se han personalizado sus campamentos, tío. Está guay. A monster forms inside us, yet you waste time with idle chatter. Do you suppose the parasites inside us dare to rest? That the Geich do not still pursue us with each peal of the bell? Take your rest,
I will stand watch. Tu ropa de campamento es un poco reveladora. Split your skull. I will not. Quiero decir, yo tampoco es que sea tenga mucho peso, ¿no? Mi palabra, porque yo duermo en gallumbo, pero al menos en verano. I understand much beyond your comprehension. More to the point, I know the cure for our condition. It is imperative we locate a creche. You do well to observe more and question less. A ver qué me cuenta. Yes, in great detail. It starts with a fever and memory loss. Then you start to hallucinate. Your hair falls out, and you bleed from every orifice. Your bones will change form. Yeah. Your jaw will split to allow room for 4 great tentacles. All skin will turn to gore and be shed to reveal new flesh underneath. Then you have ceased to exist, and a mind flayer is born. Tiene una pequeña tienda de campaña, mola un huevo, tío. El rollete que le han dado de customización a los campamentos de los personajes está guay. Doing the rounds, are you? You'd better get some rest. Me gusta tu pijama. What were you two talking about? A ver si soy yo la rara, tío, porque estas van como súper, ¿sabes? Enseñando carnes y yo voy... Bueno, también tengo un pequeño... Pero vamos, ni comparación con lo que llevan ellas. No lo sé. Al final voy a ser yo el casto y puro. You and Gale. ¿Qué pasa con Gale? Yo y Gale. Antes... reaccionaba con Lae'zel. No se fiaba de Lae'zel, pero ahora es con Gale, con el que no se fía. Es raro. Pero... no sé, interesante. Ella, a ver, desde luego ella no se fía de nadie, entonces puede ser random. Puede que a lo mejor sea random, que elija a un personaje así porque sí, o con el primero que hablas. Puede ser que sea eso, no lo sé. Pero antes no, antes solo tiradeaba esta reacción con Lae'zel. Interesante, pues esto lo han cambiado. I see. I'd be careful with Gale. ¿Por qué? Es un mago que le gusta escribir poesía. Bueno, la cago un poco con los portales. Ahí también, ahí sí que hay que tener un poco... No me fío de nadie, tan solo estaba hablando. So am I. If we're to survive, we need to trust each other. You seem reliable. I think you know how important it is that we find someone who can cure us. Best if we focus on that. ¿Y por qué no nos damos todos un baño? Porque estamos de mierda hasta el culo, tío. Yo no sé, o sea, estamos con ronchones y sangre y mierda. O sea, hay que darnos un bañito. Aunque yo no sé si por aquí habrá algo de, no sé, calentar agua o... Eso se puede en una tina. Vamos turnándonos o algo así. Y, de hecho, hay un conjuro de clérigo que es crear agua. O sea que, quiero decir, excusa no tenemos. Carisma. A ver si me sale. ¡Mierda! ¿Puedo repetirlo? Sí. Vale, ahora sí, eso me gusta. ¡Pink! Abierto. As the lock opens, weak magic pulses from the book. Such a waste, binding it to dry, dead parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? ¡Toma ya, sí señor! Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the Second Sundering. The last 3 names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. 3 dioses unidos. Esto puede tener que ver con la historia. O sea, me voy a llevar, de hecho, esto. Ahora para mí. Me lo llevo, por si acaso. ¡Hola! Dios, pero qué cantidad de cosas me han dado. Eso tiene que ser importante totalmente, vamos. La Virgen, me deja de dar cosas ya. Para, por favor.
Ya está, ya ha parado. Joder, me he empezado. Y esto, y toma esto, y toma y esto. Vale, no les ha sentado bien que tocáramos eso. A ver, hay alguno por aquí que es este, ¿no? Voy a dar con fuego, así total. Como esto es un... ¡Hala! Toma por culo. Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. ¿Qué? ¿Quién será este tío? Todavía no sabemos exactamente quién es. Tengo ganas de saber quién es este y la historia y todo ese tema. He has spoken, and so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Un muerto viviente pacífico, qué interesante, ¿por qué no me has atacado? A ver. Because that would be senseless. Wilt thou answer my question? Venga. So, I ask again, what is the worth of a single mortal life? I am sure thou believest as such. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. We have nothing more to discuss. Continue on thy way, as if I were not here. I must attend this place after so many years away. We will see each other again soon. The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. Y bueno, es oficial, soy el mejor. Es increíble, de verdad. Es que no sé, y esta vez ha sido culpa mía. O sea, esto claramente ha sido culpa mía. Resulta, el cachito ese que habéis visto que no tengo el careto puesto, es porque me llamaron justo al final de la grabación, me llamaron al móvil, paré la grabación, muteé el micro y hablé por teléfono. Y cuando volví, se me olvidó desmutear el micro. Así que esa pequeña parte del final está conmigo hablando al aire sin audio. Es muy... Oh, Dios mío. Siempre me pasa estas mierdas, tío. No sé. Lo dicho. Nos vemos en los próximos vídeos. A ver si dejo de meter la pata continuamente. Y me acuerdo, es que se me va el santo al cielo, tío. No hay otra. Ponerme en comentarios lo que queráis. Ponerme... que ya sabéis que si me dejáis un comentario pues los vídeos se harían más. Si no se os ocurre nada, ponerme patata, que eso siempre me hace gracia. Y pues oye, al menos hacéis el aporte. Darle a like, campanita, suscribíos. Y como siempre, aquí Mike se despide. Un saludo. Nos vemos por el canal. Chao.